Buenos días a todos en esta audiencia. Mi nombre es Adriana Zuluaga, asesora del despacho de la Secretaría Jurídica, profesional especializado. Nos encontramos aquí para continuar la audiencia de que trata el artículo 86 de la Ley 1474 del 2011. Se les recuerda apagar sus celulares. No se hará conectividad de Skype el día de hoy, por cuanto el abogado de la aseguradora se encuentra presente. Se deja constancia de que todo lo ocurrido en audio quedará registrado en audio y video. Preside la audiencia la doctora Isabel Cristina Cárdenas Restrepo, secretaria jurídica del municipio de Manizales. Entonces, a continuación nos presentamos los asistentes, por favor. Comenzamos por la parte citada. Infotic. Buenos días, mi nombre es Jorge Ariel Udillo Franco, gerente de Infotic Sucursal Manizales, acudiendo a la audiencia mediante presentación que se hiciera a través del oficio SJ 1887 del 16 de noviembre de 2007. Buenos días, Igor Alonso Ramírez Pineda, abogado de justicia, con poder para actuar a nombre de Infotic en esta audiencia, poder especial que fue adjunto en la oportunidad de vida. Muy buenas días todavía a los presentes. Quienes hablen para efectos de que borre la grabación magnetofónica, Luis Carlos López, identificado por cédula de ciudadanía número 1070-010-383 del municipio de Calicán, carrera profesional número 22-59-57 del Consejo Superior de la Judicatura, como ya ha quedado conocimiento por parte del plenario, obrando en calidad de apoderado que hace la compañía de garantía de seguros del Estado de Ciudad. Por la administración. Muy buenos días, mi nombre es Dina Carmenza Castañón Pizarro, profesional universitario, abogada de la Secretaría de Tránsito y Transporte. Muy buenos días, suscriptor Murillo de la Unidad de Redes. Buenos días, mi nombre es Carlos Alberto Gabriel Marín, secretario de Tránsito y Transporte, supervisor del convenio. Buenos días, mi nombre es Elías Francisco Navarro, profesional universitaria de la Secretaría Jurídica de la Alcaldía de Manizales. Buenos días, mi nombre es Rafael Guillermo Naranjo y soy juzgante de la Secretaría Jurídica de la Alcaldía de Manizales. Buenos días, Isabel Cristina Cárdenas Restrepo, secretaria de despacho de la Secretaría Jurídica de la Alcaldía de Manizales. Damos inicio a la audiencia. El juzgado 16 municipal de Manizales en sentencia de la Superior de la Resolución 2017-0824 decretó la nulidad de la prueba a partir de la resolución 2021 de noviembre de 2017, con la cual se decidió la recusación por parte del Tribunal Caso. De resuelta la Secretaría de Tutela señaló: primero, tutelar los derechos fundamentales al debido proceso, a buen nombre y al derecho de defensa, invocado por el representante legal de Infotic en contra de la Alcaldía Municipal de Manizales y por las razones expuestas en la parte emotiva de este fallo. Segundo, como consecuencia de lo anterior, declarar la nulidad de las actuaciones surgidas posteriormente a la resolución de la recusación presentada por la parte accionante, debiendo retomar las mismas y en ese orden de ideas considera la acción ante la palabra para que éste formule sus respectivos descargos a hecho de conformidad con el artículo 86 literal B de la Ley 1474 de 2011. Aunque la sentencia no se encuentra firme, el artículo 31 del decreto 2591 de 91 señala que podrá impugnarse el fallo sin perjuicio de su cumplimiento inmediato. Por respuesto, en acatamiento de la orden del juez de tutela se concede el uso de la palabra a Infotic y seguidamente a la aseguradora para que presenten sus descargos, rindan las explicaciones del caso, aporten pruebas, controvertan los argumentos de la citación, tal como lo señala el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011. La aseguradora ya había presentado. Bueno, es importante en este punto señalar que, pues, para efectos de hacer la claridad con relación al punto que me hicieron hacer. A ver. Se concentra en el uso de la palabra
a Infochique S.A. para que presente los descargos por el término de 20 minutos y ejerza así su derecho de defensa y contradicción. Doctora, desde ya le solicito la ampliación del término, es necesitaria por ahí una hora, pues que son 40 minutos, para en 40. Desde ya se lo solicito para que cuando tengamos 20 minutos pueda continuar hasta la historia. Perfecto. Gracias. Se le conceden los 20 minutos adicionales. Entonces, nosotros fuimos citados con objeto del oficio 1888, que me tocó por el 1887, quien se encuentra presente acá, a una audiencia de incumplimiento. Lo primero que tenemos que decir, y vamos a ir desglosando nuestro alegato en varios temas. El primero, el decreto de delegación de competencia, el decreto 917 de 2016. Aquí ya lo dijimos en la recusación, pero dentro de la recusación dieron respuesta indicando que sería resuelto al final del proceso y por tanto vamos a mencionarnos en los referentes. Entonces, el decreto 917 le otorgó competencia ad hoc a la Secretaría Jurídica para que fungiera como Secretaría ad hoc de Tránsito en todos los asuntos relacionados con el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011. Esto es, que al momento en que fue suscrito el decreto, doctora, al momento en que fue suscrito el decreto, eso es un tema importante, en el momento en que fue suscrito el decreto, la doctora tenía competencia, porque el decreto dice tiene competencia a partir de su publicación. Pero entre el momento en que se suscribe el decreto, o por lo menos nos lo incluyen en el CD, y el momento en que nos llega la citación, pues hay una resolución por parte de un funcionario público que ya se le había despojado su competencia. Por tanto, la doctora debió retomar el proceso en el estado en que estaba, porque así dice el decreto 917. Y retomar el proceso en el estado en que estaba era resolver la reposición que se había propuesto a la resolución 1335 y no citar nuevamente. Total, que en este momento Infotic no sabe si tiene abiertos dos procesos o uno solo. Nosotros hemos alegado que la cita o la petición que hiciera la doctora Isabel Cristina para que nosotros interviniéramos en este proceso, que presentáramos el poder debidamente suscrito por el doctor Adolfo, pues da cuenta de que este es un nuevo proceso. Entonces el anterior proceso quedó resuelto de manera irregular, porque lo resolvió quien no tenía competencia. Es más, los argumentos que establece el decreto 917 es que el señor secretario de Tránsito, en aras de la necesidad de transparencia e imparcialidad que se requiere en este tipo de procesos, solicitó que fuera retirado de eso. Tengo mis dudas acerca del sustento jurídico que se utilizó. Yo lo que creo es que se recusó, pero más que se recusó fue que el secretario de Tránsito solicitó un impedimento como él tiene derecho. Es que los funcionarios públicos tienen derecho, discúlpenme, a no aceptar una delegación que es obligatorio aceptar solo cuando o se recusan o es declarado impedimento. Pero en la jurisdicción contenciosa administrativa no existe otro procedimiento para que un funcionario público alegue la no asunción de una responsabilidad. Estaríamos hablando ya de temas administrativos laborales, incapacidades, ese tipo de cosas, pero cuando el funcionario público está incapacitado está por fuera de la competencia. Entonces, ese es un argumento que ustedes han esbozado, lo han pasado muy ligeramente, pero yo sí quiero que me respondan si aquí hay dos procesos, hay uno solo, el proceso se debe haber tomado en el estado en que estaba y qué pasa con la declaratoria de nulidad. Ese es el primer punto del decreto 917. Posteriormente, sin que se nos hubiese notificado y nos enteramos a través de la acción de tutela, ustedes el 28 de noviembre, en decreto 938 de 2017, hicieron un decreto de yerro de corrección de errores. Pues este decreto les quedó mal corregible. Porque ¿cómo les parece que el artículo primero del decreto 938 dice que se deberá entender en la parte considerativa del convenio el número del convenio 070 51 70 385? Y ese convenio no es el suscrito con Info. Entonces, el decreto de yerro, pues me quedó mal. Además dice que se corrige el decreto 917 de 2016, y ese decreto no existe. Nosotros ya entramos a la página del municipio y en el año 2016 solo se llegó hasta el decreto 659. Entonces, el decreto de yerro quedó mal. Y esa competencia, con ese decreto que pretendían enderezar el tema de competencia y el alegato de competencia de nosotros, pues quedó mal. Ahora sí que quedó peor.
Porque la parte considerativa no tiene relación con la resolución del decreto número 17, porque la parte considerativa cita un convenio totalmente diferente al convenio que se designa en la parte del resuelve. Total, que ahí tenemos unos problemas serios de competencia. Ya llevamos 2 asuntos de competencia. Ahora sí, nos vamos a referir a lo relacionado a la citación. La citación arranca diciéndonos que nosotros estamos incumpliendo la cláusula, el numeral 13 del literal A y la cláusula 10ª del convenio. Pero también nos dice que se declara incumplida el numeral 12 de ese literal A de la cláusula 10ª y la obligación 18. Aparecen las consideraciones. Sin embargo, cuando hablan de las normas presuntamente violadas, solo citan la cláusula, el numeral 13 y la cláusula 10ª. Y citan la cláusula de remuneración. No entiendo por qué, si la cláusula de remuneración es una obligación del municipio, es que la obligación de remuneración está a cargo del municipio, no a cargo del municipio. Entonces, si están incumpliendo esa cláusula de remuneración, pues la está incumpliendo el municipio, no Infotic. Porque la cláusula arranca diciendo el municipio remunerará al Infotic, el municipio, no Infotic. O sea, Infotic no tiene que remunerar nada al municipio de Manizales. Entonces, pues llama la atención que nos hayan citado a él. Pero además tiene otras 2 curiosidades. Y es que la cláusula 12, cuando usted se va a los informes de interventoría que nos están proponiendo y que nos están anexando a partir del mes de diciembre de 2016, pues esa cláusula 12 está cumplida. Y la cláusula 18 también. Y la cláusula 12, ustedes alegan que hay un incumplimiento por una interpretación que dio control interno. Y resulta que el control interno no hace parte de este convenio. Y resulta que el secretario de Tránsito en los planes de mejoramiento y el alcalde encargado en su momento, en enero de 2016, dijo que, perdón, en enero de 2017, dijo que este convenio no está sometido a cláusula de interpretación unilateral. Y entonces usted encuentra en la cláusula 18 de todos los informes que está cumplido al 100%. Implementar un sistema de información integrada de tránsito está cumplido al 100% y no entiendo por qué no la llaman incumplir. Igual ustedes con la cláusula 2. Es que la cláusula 2 es parte de una interpretación que ustedes hicieron. Y ustedes me dijeron que es que el control interno los obligó a que lo entregaran entre los 10 días. Entonces el control interno no es parte del convenio. Y cuando usted se va a mirar el cumplimiento del municipio, entonces el municipio dice que lo entrega 2 meses después, 3 meses después del informe. Entonces no hay un término. Porque, y yo no entiendo, el municipio no está incumpliendo con entregar el informe en ese tiempo. No es que el convenio no estableció términos de entrega. No estableció ni términos, ni tiempos. Entonces, pues a mí me llama mucho la atención. Y me llama mucho más la atención porque el municipio no solo hace una interpretación lateral de una persona sin competencia, sino que esa interpretación la trae con incumplimiento. Y entonces uno dice, venga, entonces, o sea, ¿quiénes son las personas, las partes de este convenio? Porque entonces acá cualquiera puede interpretar y cualquiera puede poner una obligación adicional al convenio y nosotros tenemos que estar incumpliendo o tenemos que cumplirlas. Poderoso, pero es que ustedes citan en esta consideración dentro de las normas violadas el artículo 1602 y eso es maravilloso, el contrato es ley para las partes. Y cuando usted se va a los anexos del convenio, cuando dice cuáles documentos pueden ser anexos, en ninguna parte dice que los informes de control interno harán parte del convenio. Están taxativamente indicados cuáles son los documentos que hacen parte de ese convenio. Dice hasta las actas de interventoría, pero jamás dicen los informes de control interno. Entonces, llama la atención la forma como nos han citado acá a decir de los incumplimientos. Y ahora nos vamos a ir para la cláusula 13. La cláusula 13 es más llamativa, la obligación 13 y la cláusula delimitada de la cláusula esa. Porque es que el numeral 13 obliga a que nosotros asumamos los costos de proveeduría, y nosotros lo estamos haciendo. Cada mes estamos entregando al municipio de Manizales un certificado de que los proveedores estamos al paso cargo con los proveedores. Aquí tenemos uno del 27 de junio de 2017 y podríamos conseguir uno más reciente que vamos a aportar. Estamos cumpliendo. Al municipio no le ha llegado ningún requerimiento.
Y además, las actas de interventoría dan cuenta de que el dinero está en el ministerio. Y en unos casos lo llaman que está en el ministerio y en otros casos lo llaman que está en el RUM. Y entonces, nosotros sí queremos saber en dónde está el dinero, porque en el numeral 12 dice, en auditoría especial número 329 de 2016 de la Contraloría General del Municipio quedó como hallazgo transversal de Secretaría de Tránsito Manizales de deficiencias de supervisión del convenio interadministrativo tal, y entonces dice, el informe financiero del contrato. Ni Infotic ni el interventor solicita este tipo de informe, aquel que llama fuertemente la atención es que el estado financiero mensual el que claramente determina el balance del ejercicio. Y entonces terminan diciendo que sin que hasta la fecha, al final dice sin que hasta la fecha se haya cumplido, han sido entregados después. Bueno, ese es el tema del informe. Y la cláusula 13 está acá, dice. Igualmente la auditoría especial dice, forma de pago y arrancar estos hallazgos han sido tratados en reuniones del Comité de Seguimiento con Infotic de diciembre 27 de 2016 y enero 30 de 2017. Haciendo entrega de los respectivos planes de mejoramiento Infotic. Se adelantan las revisiones pendientes a subsanar esta situación. En relación a la observación de Infotic, en cuanto que se califica por parte de la interventoría del 50% del cumplimiento informado, que este ya fue interpretado por el secretario de Tránsito y Transporte de Manizales con fundamento en el artículo 15 de la Ley 80 del 23, Estatuto de Contratación Pública. ¿Sabe qué más llama la atención, doctora? Que están haciendo interpretaciones laterales. Eso es grave, porque es que el secretario de Tránsito acá se declaró impedido, porque no puede interpretar. Él no puede fallar, él no puede interpretar, también ya lo había dicho en el informe que no podía interpretar. Actos administrativos que están suscritos. Y entonces, en la auditoría de abril, que ustedes me incluyeron, dice, toda vez que verificar la cifra neta distribuir por el municipio de Manizales 30%, hablando del numeral 13, y a Manizales Infotic el 70%, se descuenta alrededor de las especies penales, 35%. Gastos que deben ser asumidos por parte de Manizales o Infotic de acuerdo a la obligación general número 13 estipulada en el convenio interadministrativo. De lo anterior quedó como acción de mejoramiento establecer una interpretación común de común acuerdo de las cláusulas del convenio y, si es el caso, utilizar los mecanismos que haya lugar para ajustar la distribución, para lo cual se debe programar mesas de trabajo con el contratista teniendo establecer una interpretación de común acuerdo de la obligación general número 3. Doctora, la interpretación tiene que ser de común acuerdo. Y entonces a nosotros nos llama mucho más la atención que a nosotros nos hayan convocado por incumplimiento cuando la interpretación no se ha dado. Que no hay interpretación de común acuerdo. Acá ustedes nos han citado que estamos incumpliendo y se apoyan en un informe de la Contraloría y en un informe de control interno del municipio. Pero más grave aún resulta que el propio municipio de Manizales esté desconociendo la legalidad de los actos administrativos que tienen de presente. Y eso sí empieza a ser muy peligroso, porque es que cuando el municipio decide declarar nulos per se, porque no los ha declarado nunca, pero cuando decide desconocer los efectos jurídicos de los actos administrativos, entonces estamos fungiendo como contencioso administrativo o como juez de tutela, pero en este caso específico como contencioso administrativo. Y entonces estamos buscando esa competencia. Y es gravísimo para el administrado que la administración, hoy que estamos en este debate por el tema de la limitación de poderes, que la administración municipal de Manizales haya asumido la posición de ser juez administrativo, juez contencioso administrativo, y entonces desconozcan los actos administrativos y a partir del desconocimiento de ellos hagan un proceso de incumplimiento. Es que no se les olvide, el sustento con el que ustedes han abierto este proceso es por desconocimiento de los actos administrativos. Actos administrativos que el anterior secretario jurídico había dicho que existen y que tocaba que demandar, les declaró la existencia. Tanto así que en una vez que en su resolución dice, señores, tienen que demandarlos, y uno solo demanda los actos que son legales, que son vigentes, que tienen fuerza de ejecutoria. Los otros no se demandan, porque si los otros no tuvieran privilegio, si no salieron a la vida jurídica, pues no se demandan. Pero es que ese privilegio lo reconoció el secretario jurídico del municipio de Manizales. Y empiezan a ver errores en la citación, por ejemplo, falsedades. Dicen que todas las actas de interventoría están suscritas por el señor Jorge Alirio Murillo, gerente de la sucursal, y eso es falso.
desde junio no hemos firmado ni una sola acta. Desde junio de 2017 no hemos suscrito ni una sola acta. Y no la hemos suscrito por orden que nos dio el secretario de Tránsito diciendo que a partir de ese momento él las iba a suscribir solo. Entonces, tenemos falsedades. Eso es falso. Esos actas no están suscritas. Hasta junio sí, pero después de junio no. Y además, en el acta de diciembre, llama mucho más la atención, que nos la citan como incumplida. ¿Y cómo le parece, doctora, que en el acta de diciembre, el numeral 13 dice, Infoti S.A. ha venido cumpliendo esta obligación satisfactoriamente? Y ahora sí nosotros no entendemos es nada. Porque nos están dando la obligación por cumplida, pero nosotros no la cumplimos. Nos están dando la obligación por cumplida y después nos están alegando que nosotros la estamos incumpliendo. Y entonces, de nuevo, pues nos llama muchísimo la atención la forma como están haciendo. Y además esa obligación 13 de diciembre la calificaron al 50%. Entonces, la estamos cumpliendo, pero el 50%, no sé. Pero eso es un tema que tienen que resolver en la decisión que se tome. De igual manera, doctora, nosotros queremos poner de presente que este convenio en 070, 51, 73, 85, para el que, dado el decreto de delegación 917 de 2017 y el decreto de corrección de hierros 938 de 2017, usted no tiene competencia porque el decreto de corrección de hierros la lleva a otro convenio. ¿Qué no? Sí. Dado eso, doctora, ese convenio fue suscrito antes de la ley 1150 del 2007. Y eso es un hecho histórico en materia contractual. Eso es un tema que hay que tener muy en cuenta cuando uno va a emitir una decisión sobre estos convenios. Porque es que una cosa es que yo esté sometido a la ley 1150 y otra cosa es que yo esté sometido a la ley 80 del 93. Y nosotros estamos sometidos al 100% en rigor a la ley 80 del 93. Y se lo explico de la siguiente manera. La ley 1150 del 2007 es de junio de 2007. Y este convenio fue suscrito el 17 de mayo de 2007. Total que ni siquiera existe duda sobre el tema de la transitoriedad que se deriva de la ley 1150. Acá estamos excluidos de ese normativo. Y por tanto, doctora, el tratamiento tiene que ser diferente. El Consejo de Estado se ha gastado muchas hojas, y aquí lo hemos demostrado, en algunos casos ha dicho que se puede, en otros casos ha dicho que no se puede, pero la tesis actual del Consejo de Estado es que no se puede sancionar este tipo de convenios de manera unilateral, que toca que pedir al juez natural. Así como ustedes dijeron en la tutela, que hay que pedir al juez natural, yo estoy de acuerdo, hay que pedir al juez natural, no tienen competencia. Además de los problemas de competencia que tiene el decreto, no tienen competencia por la fecha en la que fue suscrito el convenio. Y además tienen que tener en cuenta lo siguiente, doctora, uno de los tratadistas, el doctor Augusto Ramón Chávez, magistrado de este tribunal de Caldas, que ha venido tratando mucho el tema de los convenios y de los contratos interadministrativos, él propone que a partir de la ley 1150 del 2007 no existe ninguna diferencia entre unos y otros. Pero que antes de la ley 1150 del 2007 existen totales diferencias y la forma como hayan sido llamados incide en la forma de su juzgamiento. Entonces, que ustedes pretendan tratar como contrato a lo que es un convenio suscrito antes de la ley 1150 es un error jurídico. Esto hay que tratarlo como convenio, y como convenio no aplican las cláusulas exorbitantes, entre ellas la de sancionar al contratista. Es que si estuviéramos viviendo en la ley 50, llamarlos contratistas o el convenio sería indistinto, pero antes de la ley 50, doctora, no. Entonces, para nosotros, ese es un tema que nos tienen que analizar en decisión, y es cuál es la norma que nos aplica. Porque es que pretender aplicarnos todo el estatuto contractual, con sus reformas, con la ley 1150, con la ley 1474,
a un convenio que solo esté en vigencia de la ley 80, pues es también un hierro jurídico. Y tiene que tener mucho cuidado en la forma como distingue la ley 80 los contratos de los convenios. Y este es un convenio. Así nos citen como contratistas, así nos llaman contratistas en esta audiencia. Es un convenio de cooperación de que está sustentado en el artículo 5 y en el artículo 95 de la ley 489/98. Y que por disposición de la norma vigente, el literal M, el artículo 24 de la ley 80 del 93, estaba excluido del estatuto contractual, salvo en lo que disponía el artículo 14, que en los convenios no se aplicaban las cláusulas exorbitantes, y salvo en la necesidad de hacer estudios previos. Del resto está excluido. Esto es la ley 489, no ley 80. Era una de las excepciones al régimen contractual estatal colombiano. Entonces, que ustedes nos hayan hecho una construcción desde el punto desde la ley 1150 para decir que el artículo 17 de la ley 80 lo permitía, no lo permitía, doctora, se requirió una reforma, se requirió la reforma de la ley 1150 para que el artículo 17 de la ley 80 del 23 tuviera privilegio, porque era inaplicable. Todas las sanciones que disponía el Estado en virtud del artículo 17 de la jurisdicción contenciosa administrativa decaían, y en tutela también. Porque ese artículo 17 no tenía los privilegios, no le otorgaba los privilegios, solo había hecho una mera enunciación de las capacidades. Pero la ley 50 corrige el error, y una vez corrige el error, pues les da toda la competencia y por eso estamos acá. Pero en realidad este convenio no se rige por esas cláusulas. Yo sé que es muy llamativo, yo sé que para una entidad es mucho más expedito y mucho más poderoso y llama mucho más la atención que a uno lo marquen en estos problemitas del artículo 86. Pero doctora, cuando no se tiene la competencia no se puede. Es que el artículo 3 del Código Contencioso Administrativo, hablando de procesos sancionatorios administrativos, establece que el principio de legalidad es un principio rector en estos procedimientos. Y, como lo dijo la tutela, el artículo 29 es un faro que ilumina esto. Por demás, es necesario advertirle que la tutela, el artículo 3, que lo metieron en la lectura, conmina a que el señor alcalde sea vigilante de este procedimiento y no encuentre delegación de parte del despacho del alcalde. Y es una combinación de juez de tutela, lo digo ahora mismo. Coordinar a la administración municipal representada por el señor alcalde municipal para que dentro del ámbito de las actuaciones administrativas garanticen los derechos de quienes puedan resultar afectados por las decisiones de la administración que crean, modifican o extinguen un derecho o imponen una obligación o una sanción. Entonces tiene que haber una delegación de parte del despacho del señor alcalde, porque este es un procedimiento diferente ya, porque en esto ya un juez de tutela que intervino y que pidió el reconocimiento de los derechos de nosotros. Y doctora, es tan evidente el procedimiento irregular como lo cita la tutela que se está llevando, que el juez de tutela también es proteger el derecho al buen nombre. Y eso sí llama más la atención, el juez de tutela dice, mire, además de todo lo que se está pasando, pues también está mirando el derecho al buen nombre, el señor es injusticia, y no lo protegió. Entonces, para nosotros, pues ha sido muy difícil el ejercicio de esta defensa. Y resulta muy difícil porque cuando nosotros hacemos el análisis jurídico llegamos a la conclusión de que estamos bajo el imperio de la ley 80 del 93. Pero cuando ustedes hacen el análisis jurídico llegan a la conclusión de que estamos bajo el imperio de la ley 850 de 2007 y la ley 1474 de 2011. Y entonces es mucho más difícil para el MOTI defenderse de una situación jurídica que no ha sido creada en este convenio. Situación jurídica que ustedes crearon a través de la citación, pero situación jurídica que es inexistente. Porque es que en Colombia y en el mundo, algunos de mis profesores decían que de todos los derechos se mandan sangre. Es que los derechos se han ganado con luchas.
Y entonces, uno de los primeros derechos que se reconoció por allá en la Carta de Juan Sin Tierra fue el principio de legalidad. Y ese es un derecho que no solo protege nuestra Constitución, lo protege el bloque de constitucionalidad en el artículo 93, cuando nos lleva a los convenios suscritos por Colombia, entre ellos el Convenio Interamericano sobre los Derechos Humanos. Muy de moda hoy en día, porque resulta que los administradores y los funcionarios públicos decidieron obviarlo. Y entonces se están sancionando a todo el mundo. Y hoy, el Convenio Interamericano, a través de su mecanismo de defensa, está protegiendo los derechos de los ciudadanos colombianos. Doctora, es que el control de convencionalidad también existe. ¿Y cuándo nació? Pues a partir del artículo 93. Y ese control de convencionalidad protege todos los derechos, entre ellos legalidad e imparcialidad, citados en el artículo 3 de la Ley 1437 de 2014 del Código Contencioso Administrativo. Ahí voy a hacerles un llamado. A mí me llama la atención que ustedes me apliquen el artículo 181 del Código Contencioso Administrativo, de la parte contenciosa, porque pues que esa habla es del proceso contencioso, no del procedimiento administrativo. Pero como nosotros tenemos que ser respetuosos y someternos a las reglas, pues nos sometemos, pero no estamos de acuerdo con la interpretación que están dando. Ese artículo 181 dice alegatos, no descargos, como las normas son taxativas, y nosotros venimos a descargos, no alegatos. En estos procedimientos no se alega. En este procedimiento del artículo 86 se hacen descargos y se hace reposición, pero jamás se hacen alegatos. Y esa es la razón por la cual la norma trae 20 minutos para alegar, porque usted ya tuvo la oportunidad de controvertir todo. ¿Ve que usted ya contestó la demanda? Entonces, en vista de la limitación del tiempo, aquí pudiéramos hablar otro poquito, pero yo sí requiero estos 10 minutos que quedan faltando para la siguiente condición de pruebas. La primera prueba que nosotros requerimos es la declaración de parte del señor interventor del convenio. La segunda prueba que nosotros requerimos es una certificación del señor secretario de Hacienda del municipio o quien tenga la competencia, en el que indique cuánto está proyectado recaudar por parte del municipio en el presupuesto anual de gastos con ocasión de la ejecución del numeral 13 del literal A de la cláusula décima del convenio 070 51 73 85. La tercera es una certificación de la persona competente, el pagador del municipio, sea el tesorero o el jefe de rentas, no sé quién tiene la función de pagar, en la que nos indique cuánto dinero ha pagado por concepto de insumos de especies penales desde el año 2007 hasta el 31 de diciembre, pues no se ha cumplido diciembre, entonces hasta el 21 de diciembre de 2017. Justifico las tres pruebas, son necesarias, porque nos llevan a la verdad del proceso. Aquí estamos diciendo que hay incumplimiento, y que ese incumplimiento causa daño al municipio. Nosotros queremos que ustedes establezcan cuál es el daño que se está causando. Es conducente, porque conduce a la verdad que ustedes plantearon en la invitación. Y es eficaz porque va a resolver uno de los puntos de la situación. También queremos que se cite a declaración al anterior secretario jurídico del municipio, Guillermo Gómez Alba. Y solicitamos se incorporen las siguientes pruebas.
Plan de mejoramiento suscrito por el señor secretario de Tránsito en el mes de enero de 2017, enviado a la Oficina de Control Interno. Plan de mejoramiento suscrito por el señor secretario de Tránsito enviado a la Contraloría General del municipio con ocasión del informe con ocasión del informe de auditoría especial 329-2016. Y requerimos que se aporte a este procedimiento administrativo las mesas de trabajo que se celebraron con ocasión de los planes de mejoramiento y que se les entregue el acta de cierre de esos comités. Finalmente utilizo los últimos 5 minutos que tengo para decirle, doctora Isabel Cristina, usted debiera reconsiderar y considerar las condiciones de impedimento que tiene en este proceso. Mucho más después de haber dado respuesta a la tutela en los términos en los que se dio respuesta. Me explico. Cuando ustedes dieron respuesta a la tutela, entregaron el 11 de diciembre a las 11:15 de la mañana, contestaron el 7, pero la respuesta y el poder llegó el 11 de diciembre a las 11:15 de la mañana, entregaron todas las pruebas que tienen contra nosotros acá. Total, que eso es un prejuzgamiento. Ya prejuzgaron. Y la prueba está, doctora, que usted nos iba a dejar hacer descargos porque usted ya consideraba suficiente los argumentos que usted tenía para sancionar. Solo le faltaba el informe de la unidad de rentas y aproveché esa oportunidad para solicitarlo. O sea, doctora, aquí ya se vio el principio de imparcialidad. Si las consideraciones que ustedes tuvieron y que tuvo el señor secretario acertadamente para retirarse de la competencia de sancionar, de tomar una decisión en este proceso, finalmente tomó una decisión, pero él se apartó de esto. Era el principio de imparcialidad, pues doctora, este principio sigue vivo en este procedimiento. Y el juez de tutela, pues, ha reconocido que sí hay una falta de imparcialidad y que hay irregularidades que se han desarrollado a lo largo de esta audiencia. Entonces, como ustedes ya hicieron un prejuzgamiento, al respecto, yo sí les solicito que se declare impedida por la razón competencial que expliqué del decreto 917 y el 938 de 2017, uno que corrige el yerro del otro, y porque ya hay un prejuzgamiento, hay un claro fraccionamiento al principio de imparcialidad. Total, que hay un claro fraccionamiento a los principios que regulan este tipo de procedimientos en el artículo 3 y el artículo 30 del Código Contencioso Administrativo, el Código Administrativo y el Contencioso Administrativo, y también hay un fraccionamiento al principio de defensa consagrado en el artículo 29, porque tanto la legalidad como la imparcialidad son pilares que fundan el Estado de Derecho, y mucho más cuando las personas resultan juzgadas, por los administrados están juzgadas por una potestad administrativa del Estado. Entonces, utilizo estos 2 minutos para decir que el tiempo ha sido corto, que no alcance a hacer la exposición completa que nosotros de los temas que tenemos, pero que como estamos limitados en el tiempo, tengo que dar una relevancia a los temas más importantes, no sin antes decir, doctora, que el informe de Contraloría, y es con lo que quiero rematar,
no es sustento para iniciar un procedimiento del artículo 86 de la ley 1474, porque la Contraloría no es interventora ni supervisora de este convenio. El único sustento que se tiene es el informe de supervisoría, y los informes de supervisoría hasta septiembre de 2017 dijeron que cumplíamos el 100%. Hasta septiembre de 2016 dijeron que cumplíamos el 100%, y después de septiembre de 2016 dice que estamos por averiguar si lo estamos cumpliendo o no, pero tampoco ha declarado un incumplimiento. Y ese informe no tiene competencia, la Contraloría no le puede trasladar al municipio de Manizales la competencia de declarar la responsabilidad fiscal. Eso es absurdo, y mucho menos los funcionarios se lo pueden abortar. No se puede. Entonces, en ese orden de ideas, nosotros entendemos que el sustento para iniciar este procedimiento está viciado de legalidad y Ecuador. Y con eso creo que llegamos a los 40 minutos con el tiempo que nos establecieron, y damos terminados los alegatos. Solicitamos escuchar la intervención de la aseguradora, pues porque es que la tutela dice que se tiene que reiniciar en el estado en el que estaba. En el estado en el que estaba, solo nosotros habíamos hablado de la reputación, y el único momento en el que se le dio la oportunidad a la aseguradora para hablar fue para darle traslado de recursos. Y traslado de la pared. Entonces, ¿cómo se lo declararon? Sí, señor. Se concede el uso de la palabra al representante de Garante. Bueno, perfecto. Como ya lo mencioné, un cordial saludo a los presentes. Quien les habla es Carlos López, actualmente en calidad de apoderado especial de la compañía Garante, según el Estado se en el marco de esta actuación administrativa de que trata del debido proceso del convenio del cual ya todos tenemos conocimiento. No sé hasta qué punto me toca alzar la voz por la grabación. Yo no suelo hablar tanto, entonces voy a tratar de acercarme bien. Bueno, en ese orden de ideas, y atendiendo pues a la disposición que ha sido emanada por parte de la aseguradora de esta actuación administrativa, procedo a presentar las argumentaciones que quisiéramos pretender hacer valer en el marco de esta actuación de conformidad con el artículo 86 del Estatuto Anticorrupción, en concordancia con el artículo 17 de la Ley 1150 del 2007, y para el efecto arranco recogiendo un poco lo mencionado por parte del apoderado del contratista, en la medida en que procedimentalmente el artículo 86 es claro en prever que la actuación administrativa que se adelantará se fundará o se basará sobre la base de un informe de interventoría y no de una contraloría. En ese sentido, el literal del citado artículo 86 prevé que la citación haga mención expresa y detallada de los hechos que soportan la actuación, acompañará el informe de interventoría o de supervisión en el que se sustenta la actuación. Pero digamos que, ver mi gracia, para el caso que nos ocupa, encontramos que el documento que sirviera de insumo para adelantar esta actuación administrativa es un informe de la Contraloría que en su momento es replicado por la supervisión, pero que ciertamente no atiende a los presupuestos consignados en el artículo 83 del Estatuto Anticorrupción, norma que particularmente señala cuáles son las funciones de la supervisión y la interventoría de los contratos estatales. Interventoría entendida como la vigilancia y seguimiento en cuanto a la ejecución del contrato en los aspectos meramente técnicos, administrativos, financieros, contables y jurídicos que se pudieran predicar respecto del contrato. Dicho esto, y para efectos de ya adentrarnos en materia, el pliego de cargos fundamentalmente suscita el presunto incumplimiento con ocasión a la cláusula 10ª, numeral 13 del convenio relacionado con las especies penales. Sobre el particular, y desde ya quiero advertir al plenario, para efectos de poder de alguna manera hacer valer el argumento por parte de la aseguradora, y que ya en su momento fue ciertamente ventilado por parte del abogado del contratista,
es importante manifestar que por parte del despacho existe un claro y evidente desconocimiento de la legalidad de unos actos administrativos expedidos justamente por este despacho. Y en consecuencia, como lo suscitaba el apoderado del contratista, es importante señalar que la legalidad de los actos administrativos, con la entrada en vigencia de la Ley 1437 del 2011, norma o cuerpo normativo que fundamentalmente derogó el Decreto 01 del 89, explica claramente que para efectos de atacar la legalidad de los actos administrativos se requiere acudir ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, circunstancia que desde ya se advierte y so pena de equivocarme, agradezco al despacho que me corrija, tal circunstancia no ha acaecido, es decir, los actos administrativos a hoy se encuentran vigentes, existen, tienen plena eficacia, luego son de obligatorio cumplimiento. Es por ese motivo entonces que se hace necesario referirme ya propiamente al contenido que se plasma en el oficio citatorio en lo que tiene que ver con el numeral 10 para explicar este argumento. El pliego de cargos se plasma en el oficio citatorio 1886 del 16 de noviembre de la corriente anualidad. Allí, propiamente, en el numeral 10, y para efectos, repito, de explicar este punto, la administración señala, entre otras cosas, lo siguiente, abre comillas y cito, a la literalidad de lo aquí expuesto. En respuesta a lo anterior, expresa Infoticio la voluntad del municipio de Manizales de dejar la dispersión con respecto a especies penales referidas en el convenio interadministrativo 0705-17385 en un 100% para Infomanizales o Infotic, sustenta su posición en la existencia de dos oficios. Así, uno, el primero de ellos, oficio TGN 15707 del 22 de mayo de TGN 15807 del 22 de mayo de 2007, enviado de la Tesorería Municipal al Banco Popular, donde se tiene la cuenta de ahorros 280-72-148-1 para el recaudo. En dicho oficio se solicita a la entidad bancaria lo siguiente, abre comillas y cito, dentro de la misma cita. Para la empresa de Infomanizales se deberán consignar el 100% de los recaudos por los conceptos de QX Tránsito los siguientes: especies venales, siglas PUN, costo, especies venales placa carro costo, especies venales placa moto costo, y seguidamente concluye que para la empresa Pase Express se deberá consignar el 100% de los recaudos por concepto QX Tránsito los siguientes: Pase Express. Arreglo seguido, y ya con relación a el segundo acto administrativo, que así lo entendemos, pero que no obstante la administración lo considera como un oficio más que obra dentro del expediente administrativo que hace parte de este convenio, cita lo siguiente: el segundo, denominado instructivo, expedido el 27 de julio del 2009 por el secretario del despacho de la Secretaría de Tránsito y Transporte, que en la parte pertinente expresa que, cita dentro de la cita inicial, en el encomillado, mediante este instructivo se ordena cambiar la parametrización en el sistema QX Tránsito para que el valor de especie venal, licencia de conducción, ingrese 100% en Infomanizales, cierra comillas y finaliza cita. De alguna manera, y para efectos de generar un entendimiento claro en cuanto al reparo que se tiene tanto por parte del contratista como por parte de la aseguradora en cuanto a que estos documentos como tal no constituyen oficios, sino que por el contrario constituyen actos administrativos emanados propiamente del ejercicio de la función pública, en su momento de los funcionarios quienes suscribieron estos documentos, y para que también sea evidentemente, como es, valga la redundancia, apenas obvio, de la consulta por parte del despacho, este punto lo voy a explicar sentando mis bases en la sentencia C069 del 95, magistrado ponente el doctor Hernando Herrera Vergara, expediente de _699. En este fallo, fundamentalmente, la Corte Constitucional explica que se debe entender por un acto administrativo, sus alcances, sus efectos, y
para lo pertinente, explica allí cuándo un acto administrativo existe, cuándo se puede promulgar de su eficacia y finalmente, y como es apenas obvio lo más importante, cuándo se da la fuerza ejecutoria de estos actos administrativos. Luego de hacer referencia del precedente jurisprudencial, voy a aterrizar estos conceptos al caso en particular para ciertamente nutrir de elementos de juicio suficientes al despacho para que de alguna manera considere el argumento que aquí se pretende hacer valer. Y para ello entonces lo primero que hay que señalar es lo siguiente: la existencia del acto que exige. Según esta sentencia, la existencia del acto exige la voluntad de la administración, la cual se manifiesta mediante una decisión. Para el caso en concreto, ¿cuál fue la decisión con relación a estos dos actos administrativos? Primero, se ordenó la dispersión en un 100% a favor del contratista, y así lo reza el ya citado oficio TGN 15807 del 22 de mayo del 2007. De igual forma, y esa voluntad expresada por parte de esta administración, materializada mediante una decisión que produce efectos y que se va a explicar en cuanto a la eficacia del acto, se da mediante la expedición del oficio o el instructivo del 27 de julio del 2009, donde, reitero, se ordena cambiar la parametrización en el sistema QX Tránsito para el valor de especies penales y de conducción para que ingresen un 100% a Infomanizales. Eso en cuanto a la existencia. En ese sentido, y habida consideración de lo expuesto, queda entonces claro que en los dos oficios que así han sido queridos denominados por parte de la administración, existe una clara voluntad que se materializa mediante una decisión, y la decisión fue fundamentalmente hacer la dispersión en ese sentido, en esos términos. Luego, no es dable que con el pasar del tiempo, y como ya seguidamente lo voy a explicar, la administración vaya en contra de sus propios actos, porque justamente existe lo que se conoce como la teoría del acto propio. En segundo lugar, en cuanto a la eficacia del acto administrativo, la sentencia en mención exige que la eficacia del acto administrativo debe producir efectos jurídicos. Aquí justamente se producieron efectos jurídicos. ¿En qué sentido? El juicio objeto de reproche se fundamenta o versa en los porcentajes de dispersión en cuanto a los porcentajes de participación de una parte de la alcaldía y de otra parte del Infotic. Por estos actos administrativos, reitero, emanados de la voluntad de la administración, se tomaron unas decisiones sobre el particular, y esas decisiones evidentemente dieron lugar a la eficacia del acto administrativo, al punto que produjeron efectos jurídicos. ¿Cuáles fueron los efectos jurídicos? Que la dispersión quedara en un 100% a favor del contratista. Luego, sobre esa base, entonces, reitero, no es dable que con el pasar del tiempo la administración desconozca sus propios actos, y en ese sentido, vía audiencia pública de debido proceso, pretenda, además de ir en contra de sus actos, buscar o por lo menos pretender la imposición de una sanción contractual pactada en el convenio, ya sea, llámese, imposición de multa o imposición de cláusula penal o cualquier otra cláusula exorbitante que allí se consigne. Sobre lo cual también hay que mencionar lo siguiente: por tratarse de un convenio interadministrativo, es menester señalar que el Consejo de Estado ha explicado de manera amplia y detallada, es decir, de manera extensa, que en los convenios interadministrativos, por tratarse de un nivel jerárquico entre entidades, no es posible que se haga uso de las cláusulas exorbitantes. Luego, lo que nosotros sí consideramos es que, dado que el contrato es ley para las partes y allí se pactaron unas cláusulas que justamente producen efectos jurídicos, si a la entidad le accede o le asiste por lo menos la voluntad de querer hacer o activar por lo menos el cumplimiento de estas obligaciones, necesariamente, y dada la especificidad del contrato, debe atender o debe por lo menos acudir al juez natural del contrato. ¿Cuál es el juez natural del contrato? Debe acudir a la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Y además, aprovechando, dicho sea de paso, que acudiendo a la jurisdicción de lo contencioso administrativo,
previamente deberá demandar la legalidad de estos actos administrativos. Y procedo ahora, entonces, antes de hablar de la fuerza ejecutoria de estos actos, referirme a un segundo elemento importante en cuanto a la eficacia de estos dos actos administrativos, y es el siguiente, y pienso yo a modo personal que este aparte es importante recalcarlo y enfatizarlo en cuanto a que la Corte Constitucional también de alguna manera ha reconocido que aun cuando las decisiones que adopte la administración se encuentren viciadas de nulidad, si el acto administrativo existe, el acto administrativo produce efectos jurídicos. Y eso es lo que nosotros de alguna manera queremos hacer valer en el marco de esta actuación. En los términos y a voces de la Corte Constitucional, esta alta corporación explica fundamentalmente sobre el particular que, asimismo, abre comillas y cita, una decisión viciada de nulidad por no cumplir con todos los requisitos establecidos por el ordenamiento jurídico superior puede llegar a producir efectos por no haber sido atacada oportunamente. Verdigas a la fecha los actos administrativos, aun cuando la administración tenga sus respectivos reparos, no han sido sometidos ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, es decir, no ha sido demandada su legalidad. Luego, vía audiencia pública de debido proceso, no puede desconocer esos actos administrativos, porque en consecuencia, y como ya finalmente lo voy a explicar, estaría evidentemente contrariando sus propios actos y en consecuencia ya se van a explicar los efectos jurídicos que se desprenden a ese respecto. Finalmente, la Corte Constitucional enseña que en cuanto a la fuerza ejecutoria de los actos se requieren dos aspectos en concreto, fundamentalmente. El primero de ellos, la presunción de legalidad del acto administrativo. La presunción, reitero cuantas veces sea necesario, no ha sido demandado ante la jurisdicción de lo contencioso. Recordando que es esa instancia quien tiene la facultad y la competencia para presentar los reparos que con respecto al acto se tengan, ya sea por sus efectos, ya sea por sus alcances o por quien los haya emanado. Y en segundo lugar, en cuanto a la eficacia, se predica su firmeza. Y según el Código Contencioso Administrativo, como ya se explicó, a hoy derogado por la Ley 1437 del 2011, esta enseña que la firmeza de los actos administrativos se da cuando contra ellos no procede recurso alguno y se ha producido la notificación de los mismos. Tanto del oficio TGM 15807 del 22 de mayo del 2007, así como del instructivo del 27 de julio del 2009, se puede decir que, habida cuenta de todo lo expuesto, la entidad, de una parte, reconoce la existencia del acto administrativo, porque finalmente produce un efecto al punto que tomó una decisión a ese respecto. Luego, poner a tela de juicio o pretender quitarle asidero jurídico a esa decisión, reitero, va en contra de sus propios actos. La eficacia del acto administrativo, como ya lo expliqué, se da porque se produjeron efectos jurídicos que, entre otras cosas, nos tienen a hoy en el marco de una audiencia de debido proceso en donde se reprocha el actuar del contratista, cuyo actuar, cabe señalar, está fundado en unas decisiones adoptadas por la propia administración. Luego, entonces, ahí es donde uno se explica hasta qué punto hay coherencia entre lo decidido y entre lo que se pretende eventualmente en el marco de esta actuación imponer. Y finalmente, la fuerza ejecutoria de estos actos se da porque, fundamentalmente, y insisto en este punto, la presunción de legalidad de los mismos no ha sido atacada y en consecuencia su firmeza se da porque contra los mismos en su momento no procedían recursos, o por lo menos así no lo determinó la administración, y la notificación se dio, al punto que un oficio corresponde de la anualidad del 2007 y el otro es del 2009, que inclusive, y solo en gracia de discusión, son decisiones que se dan en un intervalo de tiempo casi que continuo.
Es decir, una decisión se toma en el 2007 y luego en el 2009 se viene a tomar una decisión en el mismo sentido, al punto que uno entendería que hay una confirmación sobre ese punto o sobre esa determinación en esas condiciones y en esos términos. Por esa razón entonces, y con la venia que merece este despacho, procedo ahora entonces a referirme a lo que yo entiendo como la contradicción de este despacho en cuanto a la teoría del acto propio. Y para ello también de una manera un poco más organizada y un poco más al detalle y pormenorizada para que no exista manto de duda alguna, me quiero referir a la sentencia T-295 del 99, de igual forma de la Corte Constitucional, magistrado ponente el doctor Alejandro Martínez Caballero, sentencia expedida el 4 de mayo de 1999, donde fundamentalmente aboco a ese fallo en la medida en que cae como, y me perdonarán la expresión coloquial, anillo al dedo, en la medida en que allí se explica en qué consiste la teoría del acto propio, la cual evidentemente pareciera que las decisiones que allí se adoptaron si hubiesen extraído o si hubiesen extractado de un caso del cual fundamentalmente nos ocupa. Allí se explica fundamentalmente lo siguiente, rápidamente y para efectos de no entrar a tanto tecnicismo jurídico. Se trata de una limitación del ejercicio de derechos que, con otras circunstancias, podrían ser ejercidos lícitamente. En cambio, en las circunstancias concretas del caso, dichos derechos no pueden ejercerse por ser contradictorios respecto de una anterior conducta. Esto es que el ordenamiento jurídico no puede tolerar porque el ejercicio contradictorio del derecho se traduce en una extralimitación del propio derecho. En ese sentido, y para que sea un poco más claro y no haya trivialidad, no exista duda, exactamente, no exista duda sobre el particular, la teoría del acto propio exige un elemento fundamental, el cual consiste en que una conducta jurídicamente anterior resulte relevante y eficaz. Y la Corte la explica de la siguiente manera, abre comillas y cita: se debe entender como una conducta el acto o la serie de actos que revelan una determinada actitud de una persona respecto de unos intereses vitales. Primera o anterior conducta que debe ser jurídicamente relevante, por lo tanto debe ser ejecutada dentro de una relación jurídica, es decir, que repercuten en ella, suscite la confianza de un tercero o que revele una actitud debiendo excluirse las conductas que no incidan o sean ajenas a dicha relación jurídica. Cierra comillas y finaliza así. Tres elementos fundamentales: que exista una relación jurídica. Aquí el pacto o la relación jurídica se da con ocasión a la suscripción del convenio. Dos, que existan o que exista una decisión relevante y eficaz con anterioridad a la que se pretende asumir. ¿Cuál es la decisión con anterioridad? Los dos oficios de los cuales, y digo oficios porque así lo entiende el despacho, y justamente la razón de ser del argumento es poner a consideración del mismo para que de alguna manera asuman la connotación que merecen estos dos actos administrativos. Y finalmente exige que haya como tal una serie de conductas o actos casi que continuos. Vuelvo e insisto, hay un oficio o un acto del 2007 y luego se emana una siguiente decisión sobre ese mismo particular en el 2009. Evidentemente se está entonces atendiendo a esa relación o ese efecto concatenado que requiere el acto para que entonces se configure la teoría del acto propio. En ese sentido, y pues para efectos de alguna manera redondear este argumento, lo que se quiere hacer valer o lo que se quiere decir en otras palabras es que la administración, habiendo tomado unas decisiones que producieron unos efectos jurídicos y luego vía audiencia pública de debido proceso, querer poner en tela de juicio esas decisiones, o por lo menos mejor el actuar del contratista,
fundado en esas decisiones en el marco del ejercicio de la administración, pues evidentemente habla muy mal, por no decirlo de otra manera, de las decisiones que en su momento adoptó el despacho y que por supuesto no pueden ser de desconocimiento, ni mucho menos no se pueden dejar sin efecto alguno, en tanto que se configuraría entonces la teoría del acto propio. No, permítame un momento. De otra parte, quisiera en ese punto ser conciso, si bien son argumentaciones del contratista en cuanto a todo lo que se ventiló en lo que tiene que ver, en lo que atañe con nuevamente la falta de competencia, en cuanto al tema de la delegación y demás, es importante de alguna manera solicitar por parte de la aseguradora que cada uno de ellos sea tenido en cuenta al punto que la administración se pronuncie punto a punto de los mismos. Esto lo pido muy respetuosamente y de manera muy especial en la medida en que esta circunstancia no ha acaecido en el marco de la actuación, al punto que hemos requerido la intervención de un juez para que sea un juez quien ordene que se retrotraiga la actuación y en consecuencia se reconozcan los derechos que ciertamente nosotros simplemente pretendemos hacer valer, que es de conformidad con el literal del artículo 86, podamos presentar nuestros descargos, podamos presentar nuestra solicitud de pruebas, podamos refutar y controvertir las que se presentan en nuestra contra, en contra nuestra, y en consecuencia ejercer de manera plena y en debida forma el derecho de defensa y de contradicción. Luego, en consecuencia de lo que se solicita, o mejor, se hace un llamado especial a la administración para que, a efectos de no recaer en este tipo de hierros procesales, y que sea en esta oportunidad a título de enseñanza, se atienda punto a punto cada uno de los argumentos expuestos por el contratista y si a bien la administración considera que cada uno de ellos, así como los expuestos hasta ese punto en preferencia por quienes hablan, no están llamados a prosperar, pues es importante entonces que nos lo hagan saber, ya digamos que de alguna manera atendiendo propiamente al ordenamiento jurídico, o por lo menos que las decisiones estén debidamente motivadas y en ese sentido podamos ejercer réplicas si a ello hay lugar. Por último, y para efectos de suficiencia probatoria, como ya ha sido de buena costumbre por parte de la aseguradora, me permito, de conformidad con el literal del artículo 86 del Estatuto Anticorrupción, en concordancia con el artículo 164 del Código General del Proceso y en especial lo consignado en el artículo 169 y del cual sí me permito hacer lectura, prueba de oficio y a petición de parte, abre comillas y citan, las pruebas podrán ser decretadas a petición de parte o de oficio cuando sean útiles para verificar los hechos relacionados con las alegaciones de las partes. En ese sentido y para efectos de probatoriamente sustentar lo aquí expuesto y además, ¿por qué no?, previamente y como lo exige el artículo 40 de la Ley 1437 del 2011, conocer la postura de la administración hasta antes de que se tome una decisión que se concreta en un acto definitivo o la expedición, si así lo quieren entender, de un acto administrativo. Solicito que se decrete una prueba por informe, de conformidad con el artículo 275 del Código General del Proceso, cuya finalidad, o antes de explicar la finalidad, me permito hacer mención de la norma de la cual se predica el amparo, que fundamentalmente cita lo siguiente: artículo 275 del Código General del Proceso. A petición de parte o de oficio, el juez podrá solicitar informes a entidades públicas o privadas o a sus representantes o a cualquier persona sobre hechos, actuaciones, citas o demás datos que resulten de los archivos o registros de quien rinde el informe, salvo los casos de reserva legal. En ese sentido, la finalidad o el objeto de esta prueba por informe, fundamentalmente, y como ya en su momento en
en estadio de réplica de una prueba decretada de oficio, que entre otras cosas fue decretada nula por parte de un juez de tutela, se hizo esta solicitud probatoria, de la cual, y dadas las circunstancias del caso, no pudimos tener respuesta por parte del despacho, en tanto que procedimentalmente se retrotrajo la actuación, y en ese sentido considerando nuevamente que la prueba es pertinente, conducente y útil para que, en virtud del artículo 169 del Código General del Proceso, se puedan entrar a valer las alegaciones aquí presentadas. La finalidad de esta prueba por informe consiste fundamentalmente en que la administración, de la mano de su supervisión o interventoría, o como se le quiera denominar, se sirva a determinar y aclarar las razones fácticas de derecho por las cuales presuntamente se desconocen los siguientes aspectos. Estos tres elementos, cabe señalar, los solicito con respecto a los dos actos administrativos de los cuales ha quedado más que probada su existencia. Es decir, con relación a el denominado oficio TGN 15807 del 22 de mayo del 2007 y el instructivo del 27 de julio del 2009, yo solicito muy respetuosamente al despacho que se sirva a aclarar, reitero, las razones fácticas de derecho por las cuales presuntamente se desconoce. 1. La existencia de estos dos actos administrativos, habida consideración de la explicación casi que catedrática aquí expuesta. 2. La eficacia de los actos administrativos, es decir, por qué presuntamente la entidad considera o se allana a que no existe o desconoce la eficacia de estos dos citados actos administrativos. Y finalmente, habida cuenta de la explicación en cuanto a la fuerza ejecutoria de los actos, solicito que la entidad de igual forma y en estricto sentido explique y aclare, por supuesto, las razones fácticas de derecho por las cuales presuntamente desconoce la fuerza ejecutoria de estos dos actos administrativos. Finalmente, permítanme un momento. Finalmente, y como quiera que este procedimiento, por tratarse de una norma de carácter especial, cuyas falencias o por lo menos disyuntivas que se puedan ventilar en el marco del desarrollo deberán ser suplidas o por lo menos llenadas con la norma ordinaria, en este caso con la ley 1437 del 2011, manifiesto que me reservo el derecho de ampliar, de adicionar o de solicitar pruebas adicionales de conformidad con el artículo 40 de la citada ley 1437 del 2011, esto en tanto que la norma en comento señala concretamente lo siguiente. Artículo 40 de las pruebas, abre comillas y cita: durante la actuación administrativa y hasta antes de que se profiera la decisión de fondo se podrán aportar, pedir y practicar pruebas de oficio o a petición del interesado sin requisitos especiales. Contra el acto que decida la solicitud de prueba no proceden recursos. Así las cosas, insisto entonces que como quiera que la norma nos habilita, y cuando digo nos me refiero tanto al contratista como a la aseguradora, de pedir pruebas hasta antes de que se profiera una decisión en los términos del artículo 40 de la citada ley 1437 de 2011,
me reservo el derecho de presentar pruebas adicionales y en consecuencia, si es del caso y si a bien no tiene también el contratista, presentar alegaciones adicionales que justamente atienden a que el despacho tenga los elementos de juicio suficientes para tomar una decisión que propiamente el derecho corresponda. En ese sentido, entonces, y entiendo estando dentro del término para el efecto, presento mis descargos y agradezco al plenario la atención que pudiese brindar. Gracias. Se suspende entonces la audiencia y posteriormente se le informará el lugar, fecha y hora para la final. Tengo una precisión final y obviamente es del interés del despacho. Las notificaciones en cuanto a las decisiones que se adopten en esta actuación las sigo recibiendo vía medios electrónicos, aclarando que desde ya y lo que resta de esta actuación administrativa yo los voy a acompañar de manera presencial. Gracias. Entonces se da por terminada la audiencia.